policía, 35 años. Y, hace 20, cuando pasó esto, nadie me creía. Tengo algunos familiares que no quieren hablar de esto. Ya está dicho, está hecho, se acabó, olvídalo. Pero Clay fue parte de nuestra historia. Sí, a veces Clay era malvado. Todavía lo quiero, sí. Había oficiales de policía detrás de todos los árboles del bosque. Todos estaban apuntando sus armas hacia Clay. Si movía ese rifle hacia alguno de los policías, iban a dispararle. Y lo iban a llenar de plomo. Y yo vería morir a mi hermano. Sentí que era el que tenía que hacer algo para detenerlo. Pero esa expresión en su cara, esos ojos, eran muy elocuentes. Él, mi hermanito, era malo. El 7 de julio de 1965, mi papá murió en un accidente de avión. Y ese día, mi abuelo me tomó las manos y dijo: Walt, eres el hombre de la familia. Eres tú. Ya no tienes a papá. Tus hermanos no tienen a papá. Eres el mayor. Tienes que cuidarlos. Él me inculcó que tenía que cuidar a mi madre y a mis hermanos. Y desde entonces yo solo traté de hacer eso. Mi padrastro se casó con mi madre 4 o 5 años después de que mi padre murió. Y Clay era la alegría de la familia cuando nació. Este es mi hermanito, cuando tenía unos 3 años. Creo que es uno de los niños más hermosos que pueden existir en el mundo. No tenía nada de maldad. Yo tenía 13 años cuando nació. Era el mayor, y yo era el que cuidaba a Clay. Si había que alimentarlo, lo alimentaba. Si había que cambiarle los pañales, lo hacía. Y lo hacía con gusto, quería hacerlo. Amaba a ese niño, de verdad. Clay tenía problemas en la escuela. Él no podía controlar su temperamento a veces. Y una vez le rompieron la nariz en una pelea. Y mamá dijo que estaba preocupada por él. Me pedía que hablara con él. Hola, Clay. Yo trabajaba como oficial de policía y supongo que mamá pensaba que podía ser una figura de autoridad para él. Mamá está preocupada por ti. Alguien tiene que enfrentarlos. No puedes hacerlo, Clay. Tienes que alejarte, por más que sea difícil. Veía a Clay y podía entender 1 o 2 peleas en la escuela por año. Pero esto era algo constante. Y mamá estaba harta de eso y no sabía qué hacer. A veces tienes que ser el maduro y retirarte. Y dijo: no voy a soportar a ningún imbécil. Le dije: Clay, metiéndote en estos problemas, no llegarás a ninguna parte. Y te causará más problemas, ¿sabes? Pero no me prestó atención. Tienes que prometerme que no dejarás que esto vuelva a pasar. Sabía que era un poco más agresivo que los otros niños cuando perdía la cabeza, pero no sabía que iba a terminar en lo que hizo. Nunca le fue bien en la escuela, pero empezó a irle peor y volvió a casa ebrio.
una o dos veces que yo recuerde y pasó del alcohol a la marihuana. Yo ya no vivía en la casa, pero iba a visitarlos. Mamá no estaba en casa, así que entré y sentí un olor raro. Y Clay y un amigo estaban sentados en el sofá de la sala de estar, completamente drogados. Y tenían una bolsa de 30 gramos de marihuana en la mesa. Tenía los mismos síntomas de la gente que yo arrestaba. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos crees? No mostraba respeto por nadie. Y Clay nunca veía las consecuencias de las acciones. Así que era hora de darle una lección. Así que llamé a la oficina del sheriff y le dije, tiene 50 gramos de droga. Vengan a arrestarlo. Vamos, Walt. Solo nos estamos divirtiendo. Dijo, viejo, no me envíes a la cárcel. ¿Por qué quieres hacer eso? Le dije, tienes que ir a la cárcel, te servirá. Trataba de asustarlo para que no lo hiciera más. Su amigo estaba asustado, pero Clay solo se quedó ahí con una mirada malvada. No podía asustarlo con nada. No podía amenazarlo con llevarlo a la cárcel o quitarle algo. No le importaba para nada. Esa era su actitud. Nunca vinieron. Los llamé 2 veces. Nunca vinieron. Así que agarré la droga y la arrojé por el inodoro y yo veía a Clay igual a muchos de mis amigos en esa época. Igual a mí. Pensé que era uno de los muchos que se rebelan. Al principio Roy parecía ser un buen tipo. Mamá parecía amarlo, pero empezó a ponerse un poco agresivo. Creo que fue una de las peores noches que recuerde. Yo estaba en la casa. ¡No, por favor! ¡No! De repente oí a mi mamá y a Roy gritándose uno al otro arriba. Cuando entré a la habitación para ver qué pasaba. ¿Qué pasa? Roy estaba de un lado de la cama y mamá estaba del otro lado llorando. ¡Él me golpeó! Hora de irte, Roy. Me dijo, me golpeó, sácalo. Tranquilo. Vamos, vete. Clay estaba del otro lado del corredor en su cuarto y oyó todo lo que pasó. Lo miré cuando pasábamos por ahí y él estaba parado ahí con sus grandes ojos azules y estaba llorando. No le dije nada, él no me dijo nada a mí, pero se estaba poniendo furioso. En casa teníamos un mueble con armas. No estaba trabado, no tenía puertas, solo era una caja donde uno podía dejar su rifle o escopeta. Un día llegué a casa de mi madre y Clay estaba furioso y llorando al mismo tiempo. Y tomó una escopeta y empezó a cargarla. Y era verano. No hay casa en verano. Clay, ¿qué estás haciendo? Lo voy a matar. Iba a matar a Roy. Vamos, baja esa arma. Mírame. No, Clay. ¿Qué? Así que tomé la escopeta y él jalaba el arma, tratando de quitármela para poder matarlo. Dame. ¡Voy a matarlo! Por fin se la pude quitar. Lo agarré del cuello y fuimos afuera y hablamos. Pero estaba furioso. No podía
calmarlo para hablar con él. Voy a matarlo. ¿Qué estás pensando? Voy a matarlo. Le dije, Clay, no hagas eso. Tu papá y yo también tuvimos problemas, pero tú no quieres hacer eso. Me dijo, sí, quiero matarlo. Oye, mírame, viejo. Las acciones tienen consecuencias, hermano. Vamos. Si hubiera sido más grande físicamente y fuerte para vencerme, creo que le habría disparado a alguien. Cuando su papá dejó a mamá, él estaba muy retraído. Ya no era el niño que había sido antes de eso. Recuerdo una vez que llegué a casa y no había nadie. Y encontré un cuaderno de dibujos y me puse a mirarlo. Y había unos dibujos satánicos. Estrellas invertidas, Satán vive y amo a Lucifer, ese tipo de cosas. Y eso no está bien. Para mí, eso es el mal. Es lo contrario a Dios. Cuando llegó nuestra madre le dije, ¿viste esto? Me dijo, no, pensé que era algo de la escuela. Y le dije, mira esto. Quedó impactada, no podía creerlo y dijo, no tenía idea de que hacía esto. Oigan. Cuando llegó Clay, se dio cuenta por cómo mamá y yo lo mirábamos de que algo estaba mal. Y cuando se dio cuenta de que había visto sus dibujos, solo quería atacarme. Eso es mío, ¿qué haces? Son mis cosas, no tienes derecho a verlas. Estaba furioso. ¡No! ¡Basta! Le dije, Clay, ¿qué haces? Es la casa de mamá, a ella no le gusta, a mí tampoco. No lo toleraremos. Y le rompí los dibujos. ¡No! ¡Por favor, no! Volvió a explotar. Dijo, yo no me meto con tus cosas. No te metas con las mías. Y ese fue uno de los puntos de inflexión más importantes. Después de ese día, Clay se enemistó conmigo. A veces salíamos a cazar en el terreno de mamá. Y no muy lejos de casa, yo caminaba por un sendero y vi los restos de un perro. Y las entrañas del perro, los intestinos, parecía que los habían esparcido en forma de círculo. Había marcas dibujadas en la tierra y algunas figuras hechas con rocas. Corrí hasta la casa y dije, mamá, hay un perro en la propiedad allá. Y dije, parece que alguien lo destripó. Clay se rió y yo lo miré y le dije, ¿sabes algo de esto? Dijo, sí, ahora está con Satán. Le dije, ¿de qué hablas? Dijo, Walt. Dijo, ya no creo en eso de Jesús. Dijo, es Lucifer. ¿Sabes? Es Satán, es el mejor. Y entonces Clay lo admitió. Él y un par de sus amigos sacrificaron un perro para Satán. Y dijo que lo había hecho más de una vez. Dijo que había matado a otros animales. Le encantaba colgar gatos y verlos retorcerse hasta morir. Pensé que estaba loco. No quería creerle, ¿sabes? Crecimos con animales, perros, gatos, patos. Nunca había tenido ese comportamiento. Amaba a los animales. Fotos como esta me recuerda que le gustaban los animales, que sentía afecto por los animales.
Nunca mostró ninguna animosidad o furia o lo que sea contra un animal. Nunca lo vi. Mamá llevó a Clay a la iglesia una vez. Y sirvió, creo que él lo aprovechó. Y desde que tenía 16 hasta los 22, se interesó por Jesús. Sabía la Biblia de memoria, mejor que yo. Esto es de cuando servía a Jesús. Era un chico fantástico en esa época. Y fue un gran alivio para nosotros. Ahora sabíamos que podía lograr cosas mejores en su vida. Esto es lo que queríamos que fuera por el resto de su vida, ¿sabes? ¿Qué haces? ¡Chicos, deténganse! Me estaba mirando fijo y pasó así. Y yo sabía que para poder pararlo tendría que golpearlo. ¡Chicos, deténganse! ¡No! Este es mi hermano menor, Clay. Acá tenía 22 años. Sus ojos parecen vacíos, como si no hubiera nada en ellos. Esto es cuando volvió a ser como antes. Yo no hablaba tanto de la iglesia, no hablaba de Satán, pero tampoco hablaba de Jesús. Y tenía una furia constante. Toma, mamá. Oh, gracias, cariño. De nada. Qué bueno verte. Sí, ojalá pudiera venir más seguido. Recuerdo que fui a visitar a mamá y estábamos hablando y miré a mi izquierda y había una guitarra nueva en la sala de estar. Qué bonita, ¿es de Clay? Sí. Es linda. Así que agarré la guitarra y me puse a tocarla. Solo toqué unos acordes. Y oí que Clay abría la puerta con fuerza. Y bajó la escalera a toda velocidad. Deja eso. Y Clay agarró la guitarra por el mástil. Él trató de quitármela con mucha fuerza. ¡Dame mi guitarra! ¡Dámela! ¡Es mía! Retrocedió preparándose para golpearme. Y casi sin pensarlo, le di un golpe en la cabeza. Y cuando lo golpeé, fue más fuerte de lo que quería. Clay, ¿estás bien, cariño? Clay, ven acá, viejo. Y le dije, Clay, lo siento, no debí golpearte así. Y él me dijo, ok, olvidémoslo. Y agarró la guitarra, la llevó a su habitación y se encerró. Y yo golpeé la puerta de su habitación. Clay, vamos, viejo, abre. Le dije, Clay, lo siento. ¿Quieres salir para que hablemos? Lo siento. No debía haber hecho eso. No respondió. La puerta estaba trabada. Él no quería hablarme. Varios años después me dijo, tengo algo que decirte. Dijo, ¿recuerdas cuando nos peleamos por la guitarra y me golpeaste? ¿Recuerdas cuando no respondía a la puerta cuando golpeabas y no quería hablar contigo? Le dije, sí, lo recuerdo muy bien. Dijo, bueno, el diablo, Lucifer, me dijo que cargara mi escopeta y saliera y te matara a ti y a mamá. Vamos, viejo, lo siento, no quería golpearte tan fuerte. Y la única razón por qué no lo hice es porque Jesús le decía al diablo, no va a hacerlo. Le dije, ¿hablas en serio? Dijo, hablo muy en serio.
Satán me dijo que te matara a ti y a mamá. Y cargué la escopeta y iba a salir a matarlos a los dos. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Era una lucha entre el bien y el mal. Y el bien ganó ese día. Él robó algunas cosas de un vecino y mi mamá me preguntó si podía ir al tribunal con él. Lo declararon culpable de los cargos y el juez me preguntó qué recomienda. Su señoría debe hacerse responsable de sus acciones. De inmediato, sin dudarlo, dije, creo que Clay necesita el máximo. Y dije eso porque creía que todavía había esperanza para Clay. Y si la pena era severa, si podía sentir las consecuencias de sus acciones, eso podría enderezarlo, podría hacerlo cambiar de actitud. Clay estaba parado a mi izquierda. Y por el rabillo del ojo vi que giró y me lanzó esa mirada maligna. Me odiaba en ese momento. No soportaba mi presencia. Y el juez no le dio el máximo. Le hizo pagar una multa, pero no lo envió a la cárcel. Cuando Clay y yo salimos del tribunal, él estaba furioso. Yo lo veía, lo sentía. Dijo, Walt, quiero decirte algo. Me encantaría meterme en alguna casa en puntas de pie, solo para ver a la gente dormir. Solo saber que puedo matarlos en cualquier momento. Saber que puedo salir de ahí, de ese cuarto, y puedo dejarlos vivos o matarlos. Le dije, ¿mataste a alguien? Dijo, no, no le hice daño a nadie, pero me gusta saber que puedo hacerlo. Solo sentir la emoción. No le conté a nadie eso, no se lo conté a mi mamá. Es perturbador tener un hermano menor que hable de lo que podría hacerle a alguien. Yo no quería creer que podía hacerlo. Y lo llevé de vuelta a la casa de nuestra madre, y después de eso, no hablamos por mucho tiempo. Misty tenía unos 20 años. Era una chica buena y ella parecía muy dulce, muy honesta, muy inocente. Pero su relación era muy volátil. La policía fue a la casa de Clay y Misty varias veces porque él había bofeteado o amenazado o había hecho algo que no debía. Sabía que era temperamental, pero no pensé que podría matar a alguien. O no quería creerlo. Hola. El 28 de marzo de 1998 recibí un llamado de mi madre. Mamá, cálmate. Walt, necesito hablarte de Clay. Oí miedo en su voz por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué hizo? Y me dijo, Clay dijo que cree que hizo algo muy malo, pero no está seguro. Yo no sé cómo puedo ayudarlo. Y me dijo, vino a mi casa y estaba todo rasguñado. ¿Clay? ¿Qué ocurre? Tenía rasguños en toda la cara y los brazos y después le dijo, quiero $1,500 para ir a México. Y repetía, creo que hice algo malo,
creo que maté a algunas personas. Le dije, ¿tú le crees? Dijo, no lo sé. Pero cuando me negué a darle la plata, estaba muy furioso y se fue. En ese momento pensé que Clay exageraba. Seguro él había golpeado a alguien y estaba en el hospital y pensé que no había matado a nadie. Bien, mamá, voy a llegar al fondo de esto. Soy policía, llevo una pistola a todas partes. Y si Clay anda matando gente y apunta su arma hacia mí, es muy probable que le dispare. Tenía que conseguir toda la información disponible, así que llamé a la oficina del sheriff. Soy Walt. Dije, sheriff, soy Walt Chavis, soy hermano de Clay Smith. Quiero hablarle de mi hermano Clay. Me dijo, ¿dónde estás? Y cuando hizo esa pregunta, supe en mi corazón, en mi alma, que había pasado algo, que seguro había matado a alguien. No dijo nada, solo lo seguí a su oficina. Toma asiento. Me mostró una pila de papeles de 5 centímetros de alto. Mira esto. Y vi 5 órdenes por homicidio contra Clay. Y vi los nombres. No sabía quiénes eran. No reconocí el nombre de Misty. Vi su nombre en blanco y negro, pero no pude percibir quién era en ese momento. No podía entender lo que estaba viendo. Dije, ¿crees que mató a 5 personas? Sí, estoy completamente seguro de que sí. Es en los mismos condados. El informe del forense. Los mismos patrones. Dijo, vamos a ir a buscarlo. Dijo, tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a ayudarnos a encontrar a tu hermano? Y pensé, mi hermanito mató a toda esta gente. Pensé, no puedo creerlo. Y dije, sí, los ayudaré en todo lo que pueda. Gracias. Cuando llegamos, 6 u 8 oficiales hablaban por la radio al mismo tiempo. Se escapa, se escapa, se escapa. Tiene un arma, tiene un arma. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando escuché la palabra arma por la radio, pensé, diablos, van a matarlo. Veía a los policías salir de los autos. Corrían hacia el bosque. Todos llevaban armas, escopetas, rifles, pistolas. Entré en pánico. El policía con el que estaba me dijo, tú no vas a ningún lado. 20 minutos. Parecieron horas. Oí muchos gritos. No entendía qué decían. Solo sabía que a alguien le dispararían. Cuando escuché por la radio, su hermano sigue contigo, y dijo, sí. Dijo, tráelo acá. Vi a mi hermano parado en un pequeño claro. ¡No se acerquen más! ¡Los veo ahí! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Había oficiales de policía detrás de todos los árboles del bosque. Todos estaban apuntando sus armas hacia Clay. Oye, quédate ahí. Tenía un rifle en la mano. Y sabía que si movía ese rifle hacia alguno de los policías, iban a dispararle. Lo iban a llenar de plomo. Y yo lo vería morir. Sentí que yo era el que tenía que intentar algo para detenerlo. ¿Clay? Me puse a unos 6 metros de él. Y me dijo, Walt, ¿qué diablos haces acá? Como si fuera un encuentro divertido. Hola, Walt, ¿cómo estás? Hola, Clay, ¿cómo estás, viejo? Le dije, Clay, dime qué haces tú acá.
Y entonces se rió de la manera más ruidosa que escuché en mi vida. Dijo, Walt, ¿no lo sabes? Envié a 3 al cielo y 2 al infierno. Le dije, Clay, no tienes autoridad para enviar a nadie al cielo o al infierno. Dije, ¿qué puedo hacer para que bajes esa arma? Dijo, nada. Yo quiero morir. ¿Tú quieres morir, Walt? Vamos, Clay. Solo somos tú y yo hablando, ¿de acuerdo? No tengo palabras, no tengo el vocabulario para explicártelo. Miré a los ojos de muchos criminales en mi vida y... esa expresión en su cara, esos ojos eran muy elocuentes. Él, mi hermanito, es malo. Clay, vamos. Empecé a hablarle de cosas, ya sabes, recuerdos familiares. Le dije, ¿qué crees que va a pensar mamá? Pobre mamá. ¿Qué hay de Misty? Cuando dije eso, bajó la cabeza. Hizo un gesto de que eso lo afectó. Y se relajó un poco. Pasó de esto a esto. Pensé, ok, ahora podré acercarme y podré quitarle el arma o él me la dará a mí y todo terminará. Y cuando estaba bajando el arma, ¡pum! ¡No! Hubo un disparo. Y le dio acá debajo del hombro y lo hizo girar. Yo era el que más cerca estaba de él y fui corriendo hasta él. Y desde el bíceps al tríceps, esta parte del brazo no estaba. Tenían una ambulancia esperando y lo subieron a la camilla y oí a los paramédicos decir, esto es malo, esto es malo. Yo no podía entenderlo. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Es la realidad? ¿Estoy acá? Acabo de ver cómo le dispararon a mi hermano. Ese es uno de los cuerpos. Es algo que me gustaría olvidar el resto de mi vida. Vi cientos, quizás un par de miles de muertos, pero en las escenas del crimen donde trabajé en el pasado como policía, no había ningún sentimiento, o muy pocos. Estaba haciendo mi trabajo. No era como esto. Esto es personal. Es la primera vez en 20 años que veo sus fotos. Esta es Misty. Esta es Samantha. Era la niñera. Y esta es Shelly, la madre de estos 2 niños. Este es Sean y este es Taylor. ¿Cómo alguien puede matar a estos niños? No lo sé. ¿Parecen capaces de hacer algún daño? ¿Es lógico que uno piense en defenderse de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer eso? No lo sé. No dudaría en dar mi vida para que ellos volvieran a este mundo. No sé qué decirle a las familias de las víctimas más que lo siento mucho. Cuando la gente en el tribunal oyó que Clay recibía la condena a muerte, las familias y amigos de las víctimas
aplaudieron y gritaron. Parecía que alguien había hecho una anotación, ¿sabes? En el supertazón. Vi que mi madre se hundía y que se inclinaba hacia adelante, como si estuviera dando su último respiro. Cuando escuché que Clay moriría por sus crímenes, el policía que tenía al lado dijo: bien, se hizo justicia. Sea mi hermano o no, no los mató por accidente, no los mató mientras cargaba su arma y el arma se disparó. Mató sabiendo lo que hacía. Eran jóvenes, niños. Les disparó varias veces a cada uno. Y si puedes hacerle eso a un niñito de solo 3 años, en mi opinión eso es algo demoníaco. No tenía sentimientos, no tenía nada en el alma. Clay nunca admitió haberlos matado. Yo trato de ir a verlo al menos una vez por mes. ¿Cómo está mamá? ¿Está bien? Un día estábamos hablando y dijo: Walt, ¿crees que merezco morir? Y le pregunté: ¿los mataste? ¿Mataste a esas personas? Y bajó la mirada y nunca dijo nada. Y le dije: Clay, le dije, yo creo que el que los haya matado, el que les disparó, yo creo que esa persona debe morir. Amo a Clay. Lo amé como nunca pude amar a alguien en mi vida. Pero merecía morir. Este soy yo y Clay. La última vez que vi a Clay. El día anterior a su ejecución. Estoy sonriendo porque era la primera vez en 2 años que pude abrazarlo. No hubo tantas lágrimas como pensé que habría. Pasamos unas 2 o 3 horas con él. Hablamos de las cosas buenas de la vida. Y dijo: Walt, yo te quiero. Y gracias por todo lo que hiciste por mí, de niño. Y después me dijo: solo cuida a mamá. Le dije: ok. Clay me dijo que quería que estuviera en su ejecución. Él no quería que estuviera mamá, ni que estuvieran los otros hermanos. Solo me quería a mí. Dijo: quiero que vengas a ver. Quiero que me veas. Quiero verte antes de morir. El día de su ejecución, solo estábamos mi pastor y yo del lado de Clay. Las autoridades de la prisión hicieron la declaración formal. En el día de hoy, 8 de mayo del 2001, Clay King Smith fue declarado muerto a las 9:03 p.m.
Los amigos y familiares estaban festejando y gritando, sí, bien, me alegro de que haya muerto ese maldito y cosas así. Y mi pastor me abrazó y rezó por mí. Dijo, Walt, vámonos, no tienes que escuchar nada de esto. Así que salimos y nos fuimos a casa de mi mamá. Cuando entré a la casa, mamá supo que había terminado. Fue una mala noche, fue muy difícil. Todo lo que había pasado con Clay me suavizó, de verdad. Fui policía por 20 años más después de eso. Cuando llevaba a alguien a la cárcel, lo trataba como a una persona, supongo, y no como un número que había violado una regla o una ley. Me hizo ser más compasivo, más comprensivo, pero esa placa se pone pesada. Para mí es un peso que no quiero seguir cargando. Y dejaré las fuerzas de seguridad sabiendo que puedo decir que hice lo mejor que pude. Fueron casi 20 años y sé las cosas malas que hizo Clay. Fui testigo de algunas. Pero trato de no pensar que Clay era alguien malo. No pienso en él como en un asesino. No pienso en él como en alguien que golpeaba a las personas. Pienso en él como en mi hermano. Y sí, lamento no haber hecho algunas cosas que no hice, porque quizá podría haberlo evitado si yo solo hubiera visto más claro lo que Clay había hecho y lo que hacía antes de cometer ese terrible crimen. Hice lo que pude, lo que pensé que podía, y La noche caía sobre Bogotá con un silencio extraño, un silencio que no correspondía a una ciudad que nunca duerme, y sin embargo en aquella calle estrecha de ladrillos húmedos la calma se convirtió en el preludio de un grito ahogado. Eran las 11:15 cuando los vecinos escucharon un golpe seco, un sonido que se confundía con la descarga metálica de una puerta cerrándose a toda prisa. Nadie salió de inmediato porque en esas calles salir podía ser tan peligroso como quedarse. Pero al día siguiente, cuando la primera luz reveló la mancha oscura en el pavimento, la sospecha se volvió certeza. Algo terrible había sucedido allí. Un cuerpo yacía sin vida en un rincón mal iluminado, cubierto apenas por una chaqueta que alguien había lanzado encima como si quisiera ocultar el horror. La víctima era una mujer de 27 años, trabajadora de oficina, identificada más tarde como Laura Cárdenas, desaparecida la tarde anterior tras salir de su empleo. Nadie la había visto regresar a casa, nadie respondió sus llamadas y su teléfono celular jalado a pocos metros de la esquina estaba destrozado como si alguien lo hubiera arrojado con furia contra el asfalto. El rostro de Laura mostraba señales de lucha, un moretón en la mejilla, cortes superficiales en los brazos, huellas de forcejeo que contaban sin palabras lo que había ocurrido. La policía acordonó el área mientras los curiosos se acumulaban alrededor murmurando titulares improvisados: mujer asesinada en pleno centro. Nadie escuchó nada, otro crimen más en una ciudad acostumbrada al miedo. El ambiente se cargaba de tensión, los flashes de las cámaras capturaban cada ángulo, los periodistas repetían la misma pregunta con tono urgente. ¿Quién había matado a Laura? Y lo más inquietante, porque la investigación inicial fue rápida y torpe al mismo tiempo. Se entrevistó a compañeros de trabajo, se revisaron grabaciones de seguridad de los alrededores, pero las cámaras eran viejas, las quintas borrosas, apenas sombras difusas que no ofrecían respuestas. El barrio se convirtió en escenario de rumores. Unos decían que la vieron acompañada de un hombre de chaqueta oscura, otros aseguraban que caminaba sola mirando el celular, otros lloraban que escucharon una discusión antes del golpe. Ningún testimonio coincidía, cada versión sumaba confusión y la verdad parecía deshacerse como humo. La familia de Laura exigía respuestas.
Sus padres lloraban frente a los micrófonos, sus hermanos pedían justicia y el país acostumbrado a titulares violentos encontraba en este caso un eco diferente, una joven trabajadora sin vínculos con la delincuencia víctima de un ataque brutal en una calle transitada. El miedo se propagó entre quienes usaban esas mismas rutas para volver a casa de noche. De repente cada sombra se convertía en sospechoso, cada paso detrás parecía el anuncio de una tragedia. Los investigadores jalaron detalles inquietantes, no había robo, su bolso estaba intacto, su cartera con dinero, sus documentos en su lugar. El crimen no tenía lógica aparente y eso lo volvía aún más escalofriante. Los forenses detectaron rastros biológicos, pequeñas trazas de piel bajo las uñas de la víctima, señal de que había peleado, de que se había defendido con todas sus fuerzas. Pero en 2003 la tecnología de ADN en Colombia apenas empezaba a consolidarse. Las muestras se guardaron etiquetadas con la promesa de que algún día hablarían, aunque en ese momento fueran apenas tubos congelados en una cámara fría. La investigación se estancó. Se interrogaron vecinos, se hicieron retratos hablados a partir de descripciones contradictorias, se ofreció una recompensa por información, pero nada encajaba. Pasaron las semanas, los titulares fueron perdiendo espacio en la prensa, sustituidos por nuevos crímenes, nuevas tragedias, como si la ciudad misma tuviera un apetito insaciable por la violencia. Sin embargo, para la familia Cárdenas el tiempo no borraba nada. La habitación de Laura quedó intacta, sus pertenencias se conservaron como reliquias, el recuerdo se volvió una herida que no curaba. Años después, cuando la memoria colectiva parecía haber relegado el caso al rincón de los expedientes olvidados, un grupo de periodistas investigativos lo trajo de vuelta a los noticieros. Titulares en pantalla: el enigma de Laura, 20 años sin respuestas, pruebas de ADN guardadas podrían revelar la verdad. La frase encendió el interés público porque de repente lo que parecía un caso muerto resurgía con la promesa de tecnología moderna capaz de reescribir la historia. Pero en aquel 2003 lo único que había era oscuridad. La policía filtró teorías contradictorias, un ataque sexual frustrado, un ajuste de cuentas equivocado, un crimen pasional. Ninguna hipótesis resistía el análisis. Los testigos se contradecían, los posibles sospechosos se desvanecían sin pruebas y lo único sólido eran las muestras biológicas que dormían en silencio. Ese silencio se convirtió en un personaje más del caso, el silencio de las pruebas, el silencio de las calles que no hablaron, el silencio incómodo de un expediente que se llenaba de polvo. La prensa continuó alimentando el misterio. Revistas amarillistas publicaban portadas con frases como "El asesino sigue libre", "Bogotá teme al fantasma de 2003", "Nadie está a salvo". Las ventas aumentaban, el morbo se multiplicaba, pero la verdad seguía fuera de alcance. Incluso aparecieron teorías conspirativas, algunos aseguraban que el crimen estaba vinculado a una red de poderosos, otros que la policía ocultaba información por negligencia, y no faltaron quienes hablaron de rituales extraños. Cada versión añadía capas de misterio y el caso de Laura Cárdenas se convirtió en un espejo de la desconfianza social hacia las instituciones. Esa noche de 2003 quedó marcada en la memoria de Bogotá como una herida abierta. Los vecinos aún recordaban el sonido metálico, el golpe seco, la carrera invisible de alguien que desapareció en las sombras. Nadie sabía si el asesino había estado observando a Laura desde antes, si fue un ataque al azar o si hubo un motivo oculto que jamás se reveló. Lo cierto es que mientras el cuerpo era trasladado en una bolsa negra, la ciudad entera comprendió que el horror podía esconderse en cualquier esquina. Y que la justicia lenta e incierta a veces llegaba demasiado tarde. Con el paso del tiempo, la imagen de Laura reproducida en carteles y en programas de televisión se convirtió en un símbolo. Un rostro joven que aparecía de pronto en notas conmemorativas. Se cumplen 5 años sin justicia, una década de preguntas sin respuestas. Cada aniversario era un recordatorio de que el asesino seguía libre, caminando quizás por las mismas calles, invisible entre la multitud. El caso entró en la lista oficial de los cold cases de la capital, esos expedientes que permanecen congelados a la espera de un milagro. Pero detrás de las frías estadísticas estaba la historia de una familia rota, de una comunidad desconfiada y de un crimen que parecía desafiar cualquier intento de lógica. El nombre de Laura Cárdenas resonaba en susurros en las estaciones de policía como una deuda pendiente.
Los investigadores más jóvenes lo conocían de oídas, lo estudiaban como un ejemplo de lo que no debía repetirse: la pérdida de pruebas, la descoordinación, la falta de tecnología. Esa primera parte de la historia no tiene final, solo un eco. El eco de unos pasos en la noche, el eco de un grito que nadie quiso escuchar, el eco de un expediente cerrado a medias. Y aunque los años siguientes traerían nuevas pistas, en 2003 todo era incertidumbre, miedo y silencio. Un silencio que aún hoy se siente cuando alguien menciona el nombre de Laura, porque el homicidio que estremeció Bogotá aquella noche no solo se llevó una vida, también sembró una sombra que 2 décadas después sigue persiguiendo a toda una ciudad. El expediente permanece archivado en una estantería metálica entre cientos de carpetas con nombres y fechas que parecían olvidados por todos menos por quienes cargaban con las cicatrices. En la portada, escrito en tinta azul, se leía: homicidio Laura Cárdenas, Bogotá 2003. Los investigadores de aquel tiempo ya habían cambiado de destino o se habían jubilado, algunos incluso habían muerto sin ver avances en el caso. El polvo se acumulaba sobre las joyas amarillentas y sin embargo en cada línea se escondía la fotografía de una pesadilla que aún respiraba. Pasaron los meses y luego los años y cada aniversario traía consigo una mezcla de dolor y furia. La madre de Laura encendía velas frente a su retrato, los vecinos organizaban pequeñas vigilias en la esquina donde cayó y los periodistas ávidos de titulares buscaban convertir el misterio en espectáculo. En los programas de la noche se repetían las mismas imágenes: el cordón policial, la bolsa negra, los rostros angustiados de la familia. El crimen no resuelto alimentaba la sensación de que nadie estaba seguro de que cualquiera podía ser la próxima víctima anónima en una ciudad que parecía tragarse las verdades. En 2004, un año después del asesinato, surgió un testimonio inesperado. Un hombre sin hogar afirmó haber visto a Laura la noche del crimen en compañía de 2 sujetos desconocidos. Decía haber escuchado una discusión, pasos apresurados y un grito apagado. La policía lo interrogó durante horas, pero sus palabras estaban teñidas de confusión mezcladas con relatos incoherentes sobre persecuciones invisibles y voces en la oscuridad. El testimonio fue descartado por falta de credibilidad, pero el rumor permaneció en las calles. ¿Acaso había más de un agresor? ¿O el único testigo había inventado todo? La duda se convirtió en otro fantasma. En 2005, la familia contrató a un investigador privado. Se llamaba Rodrigo Molina, un ex policía con fama de obsesivo, alguien que no dejaba ir las piezas del rompecabezas aunque parecieran imposibles de encajar. Rodrigo pasó meses entrevistando a colegas de Laura, revisando su círculo social, indagando en su rutina. Descubrió que semanas antes del crimen Laura había recibido llamadas anónimas, siempre de madrugada, siempre en silencio. El detalle constaba en su registro telefónico, pero nunca se había investigado a fondo. Nadie rastreó aquellas llamadas, nadie preguntó quién estaba al otro lado de la línea. Para Rodrigo ese era un hilo crucial, pero la policía lo desestimó alegando que sin grabaciones ni registros completos no había forma de avanzar. El expediente volvió a congelarse. Mientras tanto, la ciudad se sumía en una ola de crímenes similares. Mujeres atacadas de noche, cuerpos abandonados en calles solitarias, huellas de violencia que parecían calcadas. Algunos periodistas empezaron a hablar de un posible asesino serial, un cazador de sombras que operaba en la penumbra y desaparecía sin dejar rastro. Las comparaciones con el caso de Laura se multiplicaban: la hora, la zona, la violencia dirigida al rostro, los teléfonos destruidos. ¿Era coincidencia o había un patrón oculto? Las autoridades lo negaron todo, temiendo un pánico masivo, pero en las redacciones y en los cafés de madrugada la idea de un asesino suelto se repetía como un eco imposible de silenciar. Los años se acumulaban y cada vez era más difícil mantener vivo el recuerdo. Sin embargo, en 2008 un nuevo giro agitó el caso. Una mujer llegó a la fiscalía asegurando que su expareja, un hombre de carácter violento, había confesado en un arranque de ir a ser el responsable de la muerte de Laura. Dio detalles escalofriantes: el sitio exacto, la chaqueta oscura, el celular estrellado contra el suelo. La policía lo arrestó de inmediato, pero las pruebas se desplomaron una tras otra. No había ADN que lo vinculara, no había testigos que lo confirmaran y el hombre, pese a su historial de agresiones, negó rotundamente cualquier implicación. El caso se vino abajo y con él la esperanza de justicia. El expediente volvió a enterrarse en el archivo como si la verdad se burlara de todos.
En la prensa, los titulares seguían martillando 5 años sin respuestas. La sombra de Laura aún recorre Bogotá, el asesino impune. Cada artículo traía consigo una oleada de indignación en redes sociales y en la calle. Los jóvenes que en 2003 apenas eran niños crecieron escuchando el nombre de Laura como una leyenda urbana, una advertencia sobre lo que podía ocurrir si uno confiaba demasiado en la rutina. Su caso se transformó en mito, pero un mito doloroso, lleno de rabia y frustración. En 2010, la tecnología de ADN comenzaba a consolidarse en el país. Nuevos laboratorios se abrían, nuevas técnicas prometían resultados impensables años atrás. Entre los cientos de expedientes archivados, un funcionario curioso solicitó revisar las muestras del caso de Laura. Fue un movimiento burocrático casi mecánico, pero encendió una chispa. Los tubos de ensayo olvidados durante años en un congelador fueron trasladados a un laboratorio moderno. El proceso era lento, costoso y lleno de obstáculos legales, pero por primera vez en casi una década había una promesa tangible. La ciencia podía hablar donde los testigos calaron. Mientras tanto, la familia seguía desgastándose entre la espera y la desesperanza. El padre de Laura murió en 2011 sin conocer la verdad, convencido de que la justicia nunca llegaría. Su madre, envejecida por el dolor, repetía cada año la misma frase frente a los micrófonos: no quiero morir sin saber quién le arrebató la vida a mi hija. La ciudad entera parecía habituada al misterio, pero para ella el tiempo no hacía más que profundizar la herida. Ese mismo año surgió una coincidencia inquietante. Otro caso con características similares fue resuelto gracias a una coincidencia de ADN en otra ciudad del país. El asesino había dejado rastros bajo las uñas de su víctima exactamente igual que en el caso de Laura. La comparación era inevitable. ¿Podrían esas muestras olvidadas esconder la identidad del asesino? Desde hacía años los noticieros lo anunciaron como si se tratara de un descubrimiento explosivo. El ADN podría resolver el misterio de 2003. La expectativa creció, el público volvió a hablar de Laura y la presión sobre las autoridades aumentó. Sin embargo, la burocracia y la negligencia jugaron en contra. Los resultados tardaron meses, luego años. Los expedientes cambiaban de manos, las pruebas se trasladaban de un laboratorio a otro y en cada paso se perdía tiempo, precisión y esperanza. Los periodistas lo denunciaban en titulares mordaces: la ciencia avanza, la justicia se detiene, el caso de Laura víctima de la desidia estatal. Bogotá observaba con una mezcla de frustración y miedo. Cada retraso era un recordatorio de que el asesino, quien fuera, seguía libre, invisible, intocable. Y mientras la espera se hacía insoportable, nuevas historias surgían alrededor del caso. Algunos aseguraban que el asesino vivía aún en el mismo barrio, que caminaba a plena luz del día mezclado entre los demás, protegido por el olvido. Otros afirmaban que había huido del país dejando atrás un secreto que jamás confesaría. Cada hipótesis alimentaba el fuego de la paranoia. El nombre de Laura Cárdenas ya no era solo un caso, era una advertencia, una cicatriz que Bogotá llevaba en el rostro. El silencio de las pruebas era insoportable. Cada tubo de ensayo almacenaba no solo ADN, sino 2 décadas de angustia, rabia y preguntas sin respuesta. Y mientras tanto el expediente continuaba acumulando polvo, esperando la chispa que algún día lo arrancaría del olvido. Esa chispa, aunque nadie lo sabía en 2010, estaba más cerca de lo que parecía. Porque la ciencia no olvida, y lo que fue guardado en frío tarde o temprano termina por hablar. El expediente de Laura Cárdenas, ya convertido en sinónimo de fracaso institucional, descansaba como una cicatriz en los archivos judiciales. Nadie lo decía en voz alta, pero cada investigador que hojeaba esas páginas sentía un peso incómodo, la certeza de que aquel crimen nunca debió quedar sin respuesta. Y sin embargo, en medio de ese mar de silencio, una señal comenzaba a gestarse. Era el año 2013 cuando por fin se autorizó el análisis completo de las muestras biológicas recogidas bajo las uñas de la víctima. El laboratorio, recién equipado con tecnología de última generación, prometía resultados concluyentes. Por primera vez en una década la ciudad contenía la respiración. Los técnicos trabajaron durante semanas manipulando con guantes esterilizados aquellos fragmentos microscópicos de piel, ADN atrapado como un susurro del asesino. Cada máquina procesaba millones de partículas, reconstruyendo una identidad oculta entre códigos genéticos. Las noticias corrían, el caso de Laura a punto de esclarecerse.
Los periódicos hablaban de justicia, las redes sociales ardían con teorías y la familia después de 10 años de tormento volvía a encender velas con una chispa de esperanza. Pero lo que debía ser una revelación se convirtió en otra pesadilla. El resultado mostró un perfil genético masculino, pero no coincidía con ninguna base de datos nacional. Era como si el asesino nunca hubiera existido en los registros oficiales. Ningún antecedente criminal, ninguna coincidencia con condenados, nada. Un fantasma biológico. La noticia cayó como un balde de agua helada. Titulares contradictorios inundaron la prensa haitiana, pero no identidad. El asesino no existe en los registros, otra vez el misterio. El país entero pasó de la euforia al desencanto en cuestión de horas. La frustración se multiplicó. La madre de Laura, con la voz quebrada, acusó públicamente al sistema 10 años para decirme lo que ya sabía, que nadie quiere buscar al asesino de mi hija. Las autoridades intentaron defenderse alegando que la ciencia era un paso importante, que el perfil genético serviría en el futuro, que era cuestión de tiempo hasta que apareciera una coincidencia. Pero en los ojos de la opinión pública aquello sonaba a excusa. El caso volvía a enfriarse y con él la confianza en la justicia. Fue entonces cuando surgieron nuevas voces. Criminólogos independientes comenzaron a estudiar el expediente, periodistas de investigación desempolvaron entrevistas olvidadas y psicólogos criminales trazaron perfiles hipotéticos. Según ellos, el asesino de Laura no era un desconocido cualquiera, sino alguien con control, alguien que había actuado con cálculo. El hecho de que no hubiera robo, de que el ataque fuera directo y brutal, de que el celular estuviera destruido, todo apuntaba a un acto de poder, un mensaje oculto. No era un crimen casual, decían, sino un ajuste personal, aunque nadie supiera de qué. La teoría de un asesino serial volvió a tomar fuerza al comparar expedientes de mujeres atacadas en Bogotá entre 2002 y 2006. Emergieron patrones inquietantes: mismas zonas, mismas horas, mismos rastros de violencia concentrada en el rostro. Algunos casos seguían sin resolver, otros fueron atribuidos a asaltos fallidos, pero los paralelos eran demasiados para ignorarlos. La pregunta se repetía como un tambor en las redacciones: ¿y si Laura fue una víctima más de un depredador que jamás fue atrapado? Mientras tanto, la familia no se rendía. Organizaron marchas, conferencias de prensa, plantones frente a la fiscalía. Cada manifestación traía pancartas con el rostro de Laura y la misma consigna escrita en rojo: ¿quién la mató? El eslogan se convirtió en un grito colectivo repetido por estudiantes, activistas y vecinos que exigían justicia para todos los casos olvidados. Laura ya no era solo una víctima, era un símbolo de todas las mujeres asesinadas sin respuestas. En 2015, un nuevo giro parecía abrir una puerta inesperada. Un hombre detenido por un delito menor en otra ciudad fue sometido a pruebas de ADN como parte de un programa piloto. Su perfil, al ser cargado en la base de datos, mostró una coincidencia parcial con el perfil genético del caso de Laura. No era una coincidencia total, pero sí lo bastante cercana para sugerir parentesco. Los investigadores concluyeron que aquel hombre podría ser un familiar del asesino, un primo, un hermano, quizás un hijo. El hallazgo desató un torbellino de especulaciones. La policía viajó de inmediato para interrogarlo. El hombre, confundido y nervioso, juraba no saber nada del caso y su historial no mostraba violencia alguna. Pero su árbol genealógico se convirtió en una pista de oro. Los agentes comenzaron a rastrear parientes, a construir un mapa de relaciones familiares que podía conducir directamente al asesino. La prensa estaló con titulares: la familia del asesino en la mira, el ADN abre un nuevo capítulo en el caso de Laura. Bogotá volvió a sentir la adrenalina del descubrimiento. Sin embargo, la investigación chocó con un muro. Los familiares se dispersaban por diferentes ciudades, algunos habían muerto, otros se negaban a colaborar y las pruebas eran insuficientes para acusar a nadie. Lo que parecía el inicio de la solución se transformó en un laberinto. La frustración regresó con más fuerza y con él a las sospechas. Era posible que alguien dentro de las instituciones estuviera obstaculizando la verdad. Los periodistas destaparon documentos extraviados, declaraciones contradictorias, negligencias acumuladas. El caso de Laura se convirtió en un espejo de la corrupción y la ineptitud. A pesar de todo, algo era innegable: el ADN había roto la monotonía del silencio.
Aunque no hubiera nombre ni rostro, había una certeza inmutable: el asesino existía, respiraba, tenía una familia, caminaba bajo el mismo cielo que todos. Esa certeza se clavaba como un cuchillo en la conciencia de Bogotá. El fantasma ya no era invisible, tenía un rastro y tarde o temprano ese rastro lo delataría. Los años siguientes fueron un vaivén de promesas incumplidas. Se anunciaban nuevos programas de identificación genética, nuevas leyes para fortalecer bases de datos, nuevos equipos especializados en casos fríos. Pero para la familia de Laura cada anuncio era un déjà vu, promesas que se desmoronaban en la práctica mientras el verdadero responsable seguía libre. En cada aniversario las cámaras volvían, los micrófonos se alzaban y la pregunta seguía intacta: ¿quién mató a Laura? La ciudad misma parecía dividida entre el olvido y la obsesión. Para algunos el caso ya era parte del pasado, una historia más en un país lleno de violencia. Para otros seguía siendo una herida abierta, una sombra que recordaba que nadie estaba a salvo. El fantasma de 2003 recorría las calles como un recordatorio de que la justicia a veces no es más que un espejismo. Y en medio de todo, la caja fría en la que reposaban las pruebas seguía allí, silenciosa, intacta, esperando el día en que alguien decidiera abrirla de nuevo. Porque el ADN no olvida, y aunque el asesino lograra escapar durante años, la verdad permanecía atrapada en esas partículas microscópicas, aguardando el momento de cambiarlo todo. Ese momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El eco de aquel hallazgo parcial de ADN no se apagó nunca del todo, quedó vibrando en la memoria colectiva como una campana lejana, como una promesa que la justicia se negaba a cumplir. En los despachos de la fiscalía se hablaba a media voz de la coincidencia incompleta, una frase que sonaba tanto a esperanza como a burla, porque señalaba la presencia de un culpable y al mismo tiempo confirmaba su invisibilidad. La familia Cárdenas, cansada de marcas y comunicados que parecían caer en el vacío, decidió redoblar la presión. Contrataron abogados, exigieron audiencias públicas, convocaron ruedas de prensa en las que mostraban copias del expediente, páginas llenas de tachaduras y vacíos que gritaban negligencia. Bogotá volvió a escuchar el nombre de Laura y con él el peso de una deuda pendiente. Pero el tiempo jugaba en contra. Cada año que pasaba hacía más difícil localizar testigos, cada mudanza borraba rastros, cada muerte silenciosa se llevaba consigo piezas de información que jamás regresarían. Sin embargo, en 2016, un equipo especial de la policía anunció la creación de una unidad dedicada exclusivamente a casos fríos. La noticia fue recibida con titulares explosivos: el crimen de Laura podría resolverse al fin, el ADN dormido despierta en un nuevo laboratorio. El expediente fue trasladado una vez más, esta vez bajo la promesa de que ya no quedaría enterrado. Los investigadores de la nueva unidad se sumergieron en el caso como arqueólogos que excavan un terreno maldito. Revisaron cada testimonio, cada fotografía, cada grabación. Una de las primeras conclusiones fue devastadora: muchos errores cometidos en 2003 eran irreparables. Escenas mal preservadas, huellas borradas por la lluvia, declaraciones mal tomadas. Sin embargo, había un punto de luz: las muestras biológicas seguían intactas, protegidas por el frío. Y en ellas, decían los expertos, aún latía la verdad. La estrategia cambió. Ya no se trataba solo de buscar en bases de datos nacionales. Ahora, con acuerdos internacionales, el ADN podía compararse con registros de otros países. La posibilidad de que el asesino hubiera huido o de que sus familiares vivieran en el extranjero abría un nuevo horizonte. Bogotá contenía la respiración una vez más mientras la ciencia enviaba su mensaje al mundo. Fue entonces cuando la prensa, incansable en su hambre de titulares, decidió convertir el caso en espectáculo televisivo. Documentales nocturnos, reconstrucciones dramatizadas, entrevistas con expertos, todos giraban en torno a la misma pregunta: ¿quién mató a Laura? Las audiencias se dispararon, el público se obsesionó y el rostro de la joven volvió a ocupar pantallas, portadas, vallas publicitarias improvisadas. Algunos criticaban el morbo, otros defendían que mantener viva la memoria era la única forma de no dejar que el crimen quedara en el olvido. En medio de ese torbellino mediático aparecieron testimonios que nunca se habían recogido. Un taxista afirmó haber visto a un hombre con chaqueta oscura corriendo por la zona la noche del asesinato. Una mujer confesó que escuchó golpes y una voz masculina diciendo algo que nunca olvidó: nadie la va a encontrar. Ninguna de esas declaraciones podía considerarse prueba concluyente, pero cada palabra añadía capas al misterio.
El expediente crecía con retazos de voces tardías como si la ciudad entera intentara reconstruir un rompecabezas imposible. Los investigadores también encontraron un detalle inquietante en el registro telefónico de Laura. Las llamadas anónimas que había recibido en las semanas previas no solo se repetían a altas horas de la madrugada, sino que siempre provenían de cabinas públicas repartidas por diferentes barrios de Bogotá. ¿Era casualidad o un patrón meticuloso? La fiscalía comenzó a trazar un mapa descubriendo que las cabinas estaban situadas en zonas estratégicas como si alguien planeara cada movimiento con precisión. La teoría del crimen pasional se debilitaba y en su lugar emergía la idea de un perseguidor obsesivo, alguien que vigilaba, acechaba y finalmente atacó. Las conclusiones estremecían. Laura no había sido víctima de un acto fortuito, sino de un depredador que la había marcado mucho antes de aquella noche. El caso ya no era solo un homicidio, era la historia de un acecho sistemático, de una cacería silenciosa que se extendió durante semanas. Los titulares lo resumieron con crudeza: el asesino planeó cada paso, no fue azar, fue persecución. El miedo volvió a recorrer la ciudad. Mientras tanto, la familia vivía en un vaivén emocional insoportable. Cada nueva pista era una inyección de esperanza, cada callejón sin salida un golpe devastador. La madre de Laura, ahora frágil pero implacable, se convirtió en un símbolo de resistencia. Sus palabras resonaban en cada noticiero: si la justicia no lo encuentra, yo lo encontraré. Su figura caminando con fotografías en la mano se transformó en una imagen icónica repetida una y otra vez por los medios. En 2018, un avance tecnológico cambió el rumbo. Los laboratorios comenzaron a aplicar técnicas de genealogía genética capaces de identificar parientes lejanos a partir de coincidencias parciales. Esta herramienta, usada en otros países para atrapar asesinos décadas después de sus crímenes, se convirtió en la nueva esperanza para el caso de Laura. Por primera vez, el perfil genético del asesino se convirtió en una llave que podía abrir puertas inesperadas. Los investigadores trazaron árboles familiares a partir de esas coincidencias, dibujando conexiones invisibles entre nombres, apellidos y lugares de residencia. En uno de esos diagramas apareció una línea sospechosa: un hombre que había vivido cerca del lugar del crimen en 2003, que se había mudado repentinamente semanas después y cuyo rastro se diluía en registros fragmentados. No había pruebas sólidas, pero la coincidencia era perturbadora. La prensa se abalanzó sobre la pista, bautizándolo como el vecino fantasma. La ciudad ardió en teorías. ¿Era realmente él, un hombre común ocultando un secreto atroz durante 20 años? ¿O simplemente otra ilusión en un caso lleno de espejismos? Los investigadores avanzaban con cautela, conscientes de que un paso en falso podía destruir cualquier posibilidad de condena. Pero el fantasma ya estaba sobre la mesa y con él la sensación de que la verdad se encontraba al alcance de la mano. Las vigilias se multiplicaron. Decenas de personas se reunían en la esquina donde Laura cayó, sosteniendo velas, carteles, gritos. La frase 20 años sin justicia resonaba como un trueno y la presión pública alcanzó niveles insoportables. El expediente dejó de ser un archivo muerto y se convirtió en un símbolo político, en un espejo que reflejaba la deuda del Estado con las víctimas olvidadas. Y sin embargo, el asesino seguía libre. En algún lugar, quizás entre la multitud, quizás en otra ciudad, quizás bajo otro nombre, respiraba tranquilo. Pero el ADN no miente y los investigadores lo sabían: tarde o temprano la coincidencia perfecta aparecería. Y cuando eso sucediera, todo Bogotá volvería a temblar. El reloj seguía corriendo, los años seguían acumulándose, pero la certeza era cada vez más clara: la sombra que había comenzado en 2003 estaba a punto de romperse. Y cuando la verdad emergiera, no solo cambiaría el destino de una familia, sino la memoria entera de una ciudad marcada por la impunidad. Las noches de Bogotá parecían distintas desde que el expediente de Laura volvió a encenderse en los titulares. En los bares, en las oficinas, en las calles, todos hablaban del vecino fantasma, ese sospechoso sin rostro que la genealogía genética había colocado en el centro de las especulaciones. Los periodistas repetían la frase como si fuera un eslogan: vivía cerca, se mudó rápido y nadie volvió a verlo. El rumor se expandió como fuego, alimentado por la idea de que la verdad había estado siempre allí, al alcance de la vista, invisible entre la rutina de un barrio cualquiera. Los investigadores de la unidad de casos fríos trabajaban bajo presión insoportable.
Revisaban censos, registros de propiedad, movimientos migratorios, cualquier documento que pudiera ubicar al fantasma. Descubrieron que en 2003, justo semanas después del asesinato de Laura, aquel hombre había dejado su apartamento sin explicación, vendiendo muebles apresuradamente, entregando las llaves y desapareciendo. El rastro lo llevó a otra ciudad y luego a otra hasta desvanecerse en un silencio burocrático. Era como seguir huellas en arena borradas por el viento. En los noticieros los presentadores hablaban con tono solemne. El asesino pudo haber estado a metros de la escena del crimen. Las imágenes mostraban el edificio donde alguna vez vivió, hoy habitado por otras familias, niños jugando en el mismo corredor donde el fantasma había transitado. La idea estremecía. ¿Cuántas veces había cruzado miradas con Laura antes de atacarla? ¿Cuánto tiempo la vigiló desde la sombra de una ventana? Mientras tanto, la familia recibía cada nueva pista con un filo de esperanza y de dolor. La madre de Laura aseguraba que lo había presentido desde el inicio, que el asesino debía ser alguien cercano, alguien que conociera la rutina de su hija. Ahora, 20 años después, la investigación parecía darle la razón. Pero la justicia aún no tenía pruebas sólidas, solo fragmentos de coincidencias, hilos que podían romperse con facilidad. La presión pública crecía. Activistas organizaban marchas con pancartas que decían: si lo saben, arresten ya, el ADN no miente, queremos nombres, no fantasmas. La fiscalía se defendía asegurando que la prudencia era necesaria para no arruinar el caso, pero el pueblo estaba cansado de prudencia. El nombre de Laura se gritaba en las calles como un himno de rabia. Los investigadores siguieron hurgando en el pasado del sospechoso. Descubrieron denuncias menores en otras ciudades, riñas callejeras, episodios de violencia doméstica, pequeñas fracturas que parecían inofensivas hasta que se observaban bajo la lupa de un homicidio sin resolver. Cada papel hablaba de un carácter irascible, de un temperamento oscuro, pero ninguno lo vinculaba directamente con el crimen. Era como tener el contorno de una figura sin lograr dibujar su rostro. En paralelo, la genealogía genética arrojaba nuevas sorpresas. Otra coincidencia parcial apareció en una base de datos: un sobrino lejano del sospechoso detenido por robo. El árbol familiar se fortalecía y con la certeza de que el perfil de ADN encontrado bajo las uñas de Laura pertenecía a alguien de esa línea sanguínea. La ciencia acercaba lentamente al asesino como un círculo que se estrechaba con cada nueva coincidencia. La prensa no daba tregua. Publicaban portadas con titulares incendiarios: el asesino entre nosotros, familiares del culpable identificados, la casa del fantasma. Programas de televisión reconstruían el crimen con actores iluminando con luces rojas la esquina donde todo ocurrió, reproduciendo el grito ahogado que nunca se escuchó. La audiencia se mantenía pegada a la pantalla, consumiendo cada detalle como si se tratara de una serie interminable. Pero el expediente real no era un espectáculo, era una herida abierta. Y en 2019, cuando todo parecía encaminado, un golpe inesperado sacudió la investigación. El sospechoso murió en circunstancias misteriosas en un hospital de otra ciudad. Un paro cardíaco, dijeron los médicos. No hubo autopsia detallada, no hubo indagación profunda. El hombre fue enterrado en silencio y con la posibilidad de un juicio. La noticia cayó como un relámpago. Los titulares se multiplicaron. Murió el asesino de Laura, el fantasma enterrado sin responder, la verdad se va a la tumba. La familia gritaba de impotencia, los activistas denunciaban encubrimiento, los periodistas hablaban de casualidad demasiado conveniente. El pueblo no sabía si sentir alivio o rabia. ¿Acaso el asesino había escapado para siempre bajo la protección de la muerte? Sin embargo, los investigadores no se rindieron. Aunque el sospechoso estaba muerto, su cuerpo aún podía hablar. Se ordenó una exhumación para extraer muestras de ADN y compararlas con las guardadas desde 2003. El procedimiento se convirtió en un espectáculo mediático: cámaras en el cementerio, flashes capturando cada movimiento de las palas, reporteros describiendo el olor de la tierra húmeda y el silencio de las lápidas. Bogotá entera parecía contener la respiración esperando el resultado que pondría fin a 20 años de incertidumbre. Pero la ciencia es lenta y los resultados no llegaron de inmediato. Mientras tanto, las especulaciones explotaron. Algunos aseguraban que el verdadero asesino había manipulado todo para desviar la atención hacia un muerto inocente. Otros afirmaban que la coincidencia sería definitiva, que al fin se revelaría el nombre.
La ciudad oscilaba entre la esperanza y el escepticismo, atrapada en un limbo de dudas. En las calles el recuerdo de Laura seguía vivo. Los murales con su rostro aparecían en paredes del centro, acompañados de frases como "no olvidamos" y "la justicia tarda pero no cala". Jóvenes que ni siquiera habían nacido en 2003 marcaban con velas, convencidos de que su historia era la de todas las víctimas invisibles. El caso de Laura había trascendido lo individual. Era un espejo de un país entero, de sus miedos y de sus heridas. La espera del resultado se convirtió en una tortura pública. Cada semana los noticieros anunciaban que el laboratorio estaba a punto de entregar conclusiones, pero los plazos se extendían una y otra vez. La familia vivía en un estado de vigilia perpetua, aferrada a la idea de que el ADN, esa voz congelada en el tiempo, finalmente diría lo que nadie había podido. Cuando por fin, meses después, llegó la noticia, el país entero se paralizó. El ADN exhumado coincidía con las muestras recogidas en 2003. El vecino fantasma era efectivamente el hombre que había luchado con Laura aquella noche. El asesino tenía nombre, aunque ahora solo quedaba en lápidas y expedientes. La justicia nunca lo interrogaría, nunca lo sentaría en un tribunal, nunca lo enfrentaría a la mirada de la madre que lo había maldecido durante 2 décadas. Los titulares estalaron como pólvora. El asesino identificado después de 20 años. El ADN resuelve el misterio de 2003. La verdad llega tarde. Bogotá tembló. Para algunos era alivio, para otros un castigo insuficiente, porque aunque el nombre estaba revelado, el castigo nunca llegaría. El asesino había muerto sin rendir cuentas. La madre de Laura lloró frente a las cámaras con una mezcla de rabia y resignación. Lo sé, ya lo sé, pero no lo vi pagar. Eso no es justicia. Su frase recorrió el país como un cuchillo. La ciudad entendió entonces que la verdad podía doler tanto como la mentira, que el misterio resuelto no siempre significa paz. El caso quedó registrado oficialmente como esclarecido. El expediente se quedó, los archivos se cerraron, las conferencias de prensa se apagaron. Pero en las calles, en la memoria colectiva, la sensación era distinta. La sombra seguía allí, porque la justicia incompleta también es una forma de impunidad. Y mientras Bogotá regresaba a su rutina, el nombre de Laura seguía resonando, recordando que aunque la ciencia puede identificar al culpable, ninguna máquina puede devolver lo que la violencia arrebató. El nombre del asesino apareció finalmente en los informes frío clínico, escrito con letras negras sobre un papel oficial. Un nombre común, anodino, que podía haber pertenecido a cualquiera. Y tal vez esa era la parte más inquietante. El monstruo no tenía rostro de película ni fama de criminal. Era un hombre invisible camuflado entre la multitud, un vecino cualquiera que durante años se mezcló en la rutina de Bogotá sin levantar sospechas. Esa revelación dejó a la ciudad en shock. Los titulares lo resumieron con furia: el asesino era uno de nosotros. La coincidencia genética confirmaba lo que la madre de Laura siempre había intuido. No se trataba de un extraño al azar, sino de alguien cercano, alguien que vigilaba, alguien que esperaba el momento preciso para atacar. El hallazgo removió todo, pero al mismo tiempo sembró una frustración insoportable. El hombre estaba muerto, enterrado, intocable. La justicia había llegado tarde, demasiado tarde. La exhumación y la prueba de ADN ocuparon portadas durante semanas. Los noticieros repetían las imágenes del cementerio, el ataúd abierto, los técnicos sacando muestras como si extrayeran secretos del más allá. La población observaba entre fascinada y horrorizada, preguntándose cómo era posible que 20 años hubieran pasado antes de llegar a ese punto. En los cafés se repetía la misma frase: la verdad llegó, pero la justicia nunca lo hizo. La fiscalía declaró el caso oficialmente resuelto, pero lo que debía ser un cierre se convirtió en un nuevo comienzo de rabia. Manifestantes llenaron las calles con pancartas que decían: esclarecido no significa justicia, un muerto no paga 20 años de impunidad. Bogotá ardía no por el crimen en sí, sino por la negligencia que lo rodeó, por la certeza de que el asesino vivió libre durante 2 décadas sin que nadie lo detuviera. Los periodistas desmenuzaban la vida del culpable como si buscaran en su historia senales ocultas, pistas que hubieran pasado desapercibidas. Descubrieron que había cambiado de ciudad varias veces, que había tenido trabajos temporales, que nunca construyó una vida estable. Algunos vecinos lo describían como reservado, otros como violento en momentos de ira. Había rumores de agresiones pasadas de mujeres que lo habían señalado sin éxito. Nada de eso había sido investigado con seriedad, y ahora todo cobraba sentido. Pero cada revelación alimentaba un vacío mayor.
Porque el asesino no podía ser llevado a juicio, no podía ser confrontado ni condenado. La madre de Laura lo dijo con crudeza frente a las cámaras: él murió como un hombre libre. Nadie le quitó ni un minuto de su vida por lo que hizo. Sus palabras golpearon a todo el país. La indignación creció hasta convertirse en un debate nacional. Expertos en derecho penal discutían si era correcto declarar un caso esclarecido cuando no había condena. Psicólogos analizaban el impacto colectivo de una verdad sin castigo. Los programas de opinión dedicaban horas enteras a preguntar: ¿es justicia saber el nombre del asesino aunque no haya cárcel? Las respuestas se dividían, pero todas coincidían en lo mismo: el dolor no desaparece con un informe. La genealogía genética, celebrada como un triunfo tecnológico, se convirtió también en un espejo incómodo. Si esa herramienta hubiera estado disponible antes, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado? ¿Cuántas familias no habrían tenido que esperar décadas para conocer la verdad? Los expertos hablaban de un nuevo horizonte en la investigación criminal, pero la familia Cárdenas escuchaba esas palabras con amargura. Para ellos la innovación llegó demasiado tarde. La ciudad, sin embargo, no podía escapar de la fascinación morbosa. El caso de Laura se transformó en una especie de leyenda urbana moderna. Documentales internacionales lo retomaron, analizando cómo la ciencia había revelado la identidad del asesino desde la tumba. El rostro de Laura apareció en portadas de revistas extranjeras y su historia se convirtió en ejemplo de la tenacidad de las familias que nunca se rinden. Pero detrás del brillo mediático seguía la herida, un vacío que ni la fama ni la ciencia podían llenar. En las calles los murales con su imagen crecieron. El rostro de Laura, pintado con trazos rojos y negros, miraba desde paredes descascaradas con una fuerza que estremecía. Debajo frases como "el anoca la suvo sigue aquí". Cada mural era un recordatorio de que la verdad había llegado, pero la justicia seguía ausente. Mientras tanto surgió un debate más oscuro. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse si realmente todo había terminado. El asesino estaba muerto, sí, pero ¿y si no actuó solo? Las llamadas anónimas desde diferentes cabinas, el rastro de un posible cómplice nunca identificado, las inconsistencias en los testimonios de la época. Todo volvía a sembrar dudas. ¿Era posible que alguien más hubiera participado en el crimen y siguiera libre, o era simplemente el eco paranoico de un caso demasiado cargado de misterio? Los investigadores, presionados por la opinión pública, admitieron que había vacíos imposibles de llenar. Nunca se supo si el asesino vigiló a Laura solo o acompañado, nunca se esclareció el motivo exacto, nunca se explicó con certeza por qué el celular fue destruido con tanta furia. La ciencia había puesto un nombre en el expediente, pero el rompecabezas seguía incompleto. Esa incompletitud se convirtió en la verdadera sombra del caso, porque el culpable identificado no podía hablar, no podía explicar, no podía confesar, y la falta de confesión abría un espacio infinito para la duda. En los noticieros los presentadores lo decían con voz grave: sabemos quién fue, pero nunca sabremos por qué. Esa frase retumbaba en los oídos de Bogotá como un martillo, más perturbadora que el misterio inicial. La madre de Laura, en una entrevista televisiva, pronunció las palabras que se quedarían grabadas en la memoria colectiva: lo que me quitaron no fue solo a mi hija, me quitaron también la verdad completa. Morirá conmigo el porqué. Su rostro, endurecido por los años de lucha, se convirtió en símbolo de una ciudad marcada por la impunidad. El caso, declarado resuelto, se quedó oficialmente en los archivos, pero en la mente de la gente seguía abierto como una herida que sangra sin parar. Las vigilias continuaron, los murales se multiplicaron y cada 31 de marzo, fecha del asesinato, Bogotá encendía velas en memoria de Laura. Nadie podía evitar preguntarse al mirar las llamas titilando en la oscuridad: ¿qué habría sido de él si esa noche hubiera llegado a casa? La historia se convirtió en un fantasma que acompañaba a la ciudad entera. Y aunque el nombre del asesino estaba escrito en los expedientes, lo que persistía era la sensación de que el verdadero final nunca llegaría. Porque la justicia, cuando llega tarde, no cierra heridas, solo las deja abiertas bajo una capa de polvo. Y así 20 años después, Bogotá comprendió una verdad aterradora: el silencio puede ser tan mortal como el crimen mismo. La ciudad creyó por un instante que con el nombre del asesino todo terminaría, que la herida cicatrizaría sola, que la sombra se disiparía. Pero lo que vino después fue aún más inquietante.
Porque cuando la justicia llega tarde lo único que de ella es un vacío imposible de llenar. El expediente celado no trayó paz, trayó un eco de preguntas que retumbaban con más fuerza que nunca. ¿Por qué Laura? Que lo llevó a marcarla, a seguirla, a destrozar su vida en una noche sin sentido? Nadie lo sabía, y nadie lo sabría jamás. Los periodistas comenzaron a excavar en los años previos al crimen buscando patrones que explicaran la obsesión. Descubrieron que el asesino había trabajado temporalmente en la misma zona donde Laura solía almorzar con sus compañeras de oficina, que lo habían visto varias veces sentado en la cafetería de la esquina, siempre solo, siempre en silencio, mirando sin hablar, que algunos empleados recordaban una mirada extraña, fija, incómoda. De pronto la idea de que había acechado a Laura durante semanas se volvió indiscutible. La cacería había comenzado mucho antes del 31 de marzo de 2003. El hallazgo estremeció a Bogotá. Los noticieros lo presentaban como un rompecabezas macabro. El asesino se escondía a plena vista. La cafetería del acecho, el silencio que nadie escuchó. El pueblo se preguntaba cómo nadie lo había notado, cómo los pequeños detalles que parecían inocuos no encendieron alarmas en su momento. Y esa sensación de culpa compartida se convirtió en un peso insoportable. Pero aún había más. En los archivos judiciales apareció un dato que había sido ignorado durante años: una denuncia de acoso presentada por otra mujer en 2002, contra un hombre con el mismo nombre que el asesino. El caso nunca prosperó porque la denunciante se retractó por miedo y el expediente quedó archivado como sin mérito. Ahora, a la luz de lo ocurrido con Laura, ese documento brillaba como un grito ignorado. El sistema había tenido la oportunidad de detenerlo antes y no lo hizo. Esa omisión dolía tanto como el crimen. La indignación explotó en las calles. Marcas multitudinarias recorrían la ciudad con pancartas que decían: Laura no murió sola, murió con ella la confianza en la justicia. Los medios recogían testimonios de mujeres que aseguraban haber sentido el mismo miedo, el mismo acecho, la misma indiferencia institucional. El caso de Laura ya no era solo un homicidio resuelto con retraso, era un símbolo de todas las advertencias desoídas, de todas las denuncias archivadas, de todas las voces silenciadas. En paralelo comenzaron a circular teorías más oscuras. Algunos investigadores independientes afirmaban que el asesino no pudo haber actuado completamente solo. Señalaban las llamadas anónimas desde distintas cabinas, los movimientos calculados, la desaparición inmediata después del crimen. Había alguien más involucrado, un cómplice que hasta hoy permanece libre. La pregunta calaba hondo en la opinión pública, y si el verdadero peligro caminaba entre la multitud. El Estado intentaba contener la ola de desconfianza anunciando nuevas unidades especializadas en violencia de género, campanas de prevención, protocolos de respuesta rápida, pero la gente los miraba con escepticismo. Porque la verdad era evidente: Laura había muerto porque alguien decidió ignorar las señales y nada de lo que hicieran ahora devolvería lo perdido. La madre de Laura, convertida ya en figura pública, pronunció un discurso frente al Congreso que paralizó al país. Con la voz rota dijo: no me basta con saber su nombre. Me arrebataron a mi hija, me arrebataron 20 años de mi vida esperando una justicia que nunca llegó y me arrebataron la verdad completa. Yo no sabré nunca el porqué. Eso es lo que pesa más que todo. Sus palabras transmitidas en vivo se repitieron como un eco en cada rincón de Colombia. La ciudad estaba obsesionada. Programas radiales recibían llamadas de oyentes que recordaban haber visto sombras, haber escuchado rumores, haber sentido miedo en aquellas calles en 2003. Los periódicos publicaban cronologías interminables reconstruyendo paso a paso la vida del asesino, intentando llenar los vacíos con hipótesis. Pero cada nueva pieza añadía más misterio. En medio de ese torbellino surgió una revelación inesperada. Una excompañera de trabajo de Laura confesó que semanas antes del crimen ella le había comentado que se sentía observada, que alguien la seguía en las noches, que escuchaba pasos detrás de ella cuando regresaba a casa. Laura había hablado de su miedo, pero nadie lo tomó en serio. Sus palabras se perdieron como advertencias susurradas al viento. Esa confesión tardía golpeó como un trueno. Laura sabía que algo la acechaba y aún así nadie pudo protegerla. El relato se convirtió en el titular más crudo. Laura sabía que la vigilaban. Bogotá quedó helada, porque lo que parecía un crimen repentino se revelaba ahora como una tragedia anunciada, un destino celado por la indiferencia.
El fantasma de la negligencia era tan pesado como el fantasma del asesino. El expediente oficialmente cerrado se transformó en un símbolo vivo. No había juez, no había condena, pero sí había un país entero condenado a recordar. Las vigilias crecieron hasta convertirse en rituales multitudinarios con miles de velas iluminando la noche, proyectando sombras que parecían devolverle a la ciudad la misma oscuridad de 2003. El nombre de Laura se repetía como mantra, como advertencia, como juramento. Y mientras tanto las dudas seguían flotando. El Aden había señalado a un hombre, pero las preguntas, sin respuesta, seguían abiertas. ¿Fue él realmente el único? ¿O hubo alguien más que lo ayudó a desaparecer? Alguien que aún guarda silencio. Bogotá no tenía respuesta, solo un eco que se repetía en cada esquina. El misterio nunca murió del todo. La justicia había cerrado el caso. Pero para el pueblo, para la familia, para la memoria colectiva, el caso seguía abierto. Porque lo que persiste más allá del crimen no es solo la muerte, sino el silencio que lo rodea. Y ese silencio en Bogotá todavía pesa como una losa imposible de levantar. Bogotá seguía hablando del caso como si el tiempo no hubiera pasado. 20 años después, el nombre de Laura Cárdenas aún resonaba en las calles, no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta. La revelación del asesino muerto había traído un alivio amargo, un cierre que nunca lo fue. Y mientras las autoridades daban por concluido el expediente, la ciudad se hundía en teorías, sospechas y un miedo persistente, el miedo a que la verdad aún estuviera incompleta. Los noticieros transmitían reportajes especiales en los que expertos discutían si el asesino realmente había actuado solo. La evidencia de las llamadas desde cabinas públicas seguía siendo un agujero negro en la investigación. Nadie podía explicar cómo un solo hombre con recursos limitados había logrado cubrir su rastro de forma tan precisa. ¿Quién más estaba detrás? ¿Quién lo ayudó a desaparecer tan rápido después del crimen? Las preguntas se repetían como titulares impresos en letras de sangre. Un cómplice oculto, el silencio de las cabinas, la sombra que aún respira. El pueblo no olvidaba. Cada aniversario se convertía en un ritual colectivo. Miles de personas marchaban con velas encendidas recorriendo las mismas calles donde Laura dio sus últimos pasos. Los rostros iluminados por la llama formaban un río de luz que atravesaba la ciudad, un recordatorio viviente de que la justicia tardía no basta. Los cánticos se escuchaban en coro: Laura vive, la lucha sigue. Bogotá se transformaba en escenario de una protesta permanente donde la memoria se negaba a morir. La madre de Laura, envejecida pero incansable, seguía al frente de esa lucha. Su figura se convirtió en símbolo nacional más fuerte que cualquier campana oficial. La verdad sin justicia es otra forma de crimen, repetía en cada micrófono que se le acercaba. Sus palabras eran reproducidas en portadas, pintadas en murales, convertidas en consignas que trascendían el caso individual para convertirse en una bandera contra la impunidad. Los investigadores, presionados por esa ola de indignación, intentaron reabrir algunas líneas muertas. Volvieron a revisar los expedientes de otras mujeres atacadas entre 2002 y 2004, casos que compartían similitudes inquietantes con el de Laura. Algunos de esos crímenes habían quedado sin resolver y la pregunta era inevitable: ¿cuántas más habían caído bajo la misma mano? ¿O acaso bajo un círculo más amplio de depredadores? La sospecha de un asesino serial o de una red de violencia organizada se instaló como un fantasma imposible de desterrar. Los titulares ardían en tinta negra: la cacería de 2003 podría ser más grande de lo que creemos. No fue solo Laura un depredador en serie en Bogotá. La ciudad volvía a estremecerse con la idea de que lo ocurrido aquella noche no había sido un hecho aislado, sino parte de algo más profundo, más aterrador. Mientras tanto, los documentales internacionales alimentaban el mito. Productoras extranjeras llegaban a Bogotá para reconstruir el caso con música sombría, entrevistas a vecinos, imágenes ralentizadas de las calles desiertas. Laura se convirtió en protagonista de una narrativa global sobre los peligros del olvido y el poder del Aden para resucitar verdades enterradas. Pero en el corazón de la ciudad la fama era irrelevante. Lo único que importaba era la ausencia, la herida, la certeza de que nada devolvería lo perdido. La genealogía genética alabada como la llave mágica también despertaba temores. Algunos críticos advertían que esa herramienta, si caía en manos equivocadas, podía ser usada para vigilancias masivas, para perseguir inocentes, para cruzar líneas éticas.
El caso de Laura se convirtió en campo de batalla entre la esperanza tecnológica y el miedo a un futuro donde cada rastro biológico pudiera ser rastreado sin límites. Los debates se intensificaban en programas de opinión. ¿Valió la pena esperar 2 décadas para tener un nombre que no podía ser juzgado, o el precio del retraso fue demasiado alto para llamarlo justicia? En el barrio donde todo ocurrió, las cicatrices eran visibles. La esquina donde jalaron el cuerpo seguía marcada aunque el pavimento había sido reparado varias veces. Los vecinos cansados de periodistas y cámaras vivían con una mezcla de orgullo y dolor, orgullo de ser la cuna de un símbolo nacional, dolor de cargar con la memoria de una tragedia eterna. Aquí no se olvida, decía un grafiti pintado sobre un muro gris, y en efecto nadie olvidaba. La sensación de incompletitud era insoportable. Porque aunque el ADN había señalado al culpable, las piezas no encajaban del todo. Porque destruyó el celular con tanta violencia. ¿Qué relación exacta tenía con Laura? ¿Fue obsesión, venganza, un capricho de poder? Nadie podía responder. Y cada vacío se llenaba con teorías más oscuras. Algunos decían que él no actuó solo, que había alguien más vigilando desde un coche cercano. Otros aseguraban que las llamadas desde cabinas eran parte de un ritual, un juego macabro diseñado para atormentar antes del golpe final. La ciudad se sumergía en un océano de especulaciones, incapaz de aceptar el silencio como respuesta. La madre de Laura lo resumió con brutalidad en una entrevista: me dieron un nombre pero no me dieron la verdad, y sin verdad no hay justicia. Esa frase quedó grabada como sentencia definitiva, repetida en carteles, en pancartas, en redes sociales. Se convirtió en una especie de epitafio colectivo, no solo para Laura sino para todas las víctimas olvidadas. Bogotá 20 años después vivía con el fantasma de 2003 como si hubiera ocurrido ayer. El asesino estaba muerto sí, pero su sombra seguía respirando en cada esquina. Porque el crimen no terminó con él, continuaba en la negligencia, en las preguntas sin respuesta, en el dolor de una madre que jamás descansaría. Y esa sombra, más que cualquier nombre escrito en un expediente, era lo que mantenía vivo el misterio. En cada vigilia, cuando las velas se apagaban lentamente en la noche, el silencio se volvía insoportable. Un silencio denso, cargado de lo que nunca se dijo, de lo que nunca se explicó. Y en ese silencio Bogotá comprendía la verdad más aterradora: el caso de Laura Cárdenas nunca tendría un final verdadero. Porque algunos crímenes, incluso cuando parecen resueltos, siguen abiertos para siempre en la memoria de una ciudad. La lluvia de Bogotá caía esa noche como si el cielo quisiera limpiar una ciudad manchada por 2 décadas de silencio. Pero el agua no borra la memoria. Al contrario, parecía despertar las huellas de lo ocurrido en 2003, como si cada gota golpeara contra la herida abierta de un crimen que, aunque declarado resuelto, seguía latiendo en el inconsciente colectivo. Los noticieros ya no hablaban de pruebas ni de laboratorios, sino de la gerencia oscura que el caso había dejado en la ciudad. Psicólogos sociales afirmaban que el asesinato de Laura había generado un trauma, compartido, una paranoia silenciosa que aún hoy marcaba la forma en que las mujeres caminaban solas por las calles al caer la noche. Cada sombra era sospechosa, cada paso detrás un presagio. Laura no era solo un nombre, era la representación del miedo hecho rutina. Los reportajes más recientes se enfocaban en un punto crucial: el silencio de los testigos. Aquellos vecinos que escucharon ruidos, que vieron sombras, que intuyeron algo extraño pero no hablaron, cargaban ahora con un peso insoportable. Algunos confesaban 20 años después que habían calado por miedo a represalias, otros por simple indiferencia. Esa confesión tardía alimentaba la indignación. No solo fallaron las autoridades, también falló la comunidad. Y en esa mezcla de culpa y arrepentimiento Bogotá encontraba otro motivo para no olvidar. La figura del asesino, aunque muerta, seguía siendo diseccionada en cada rincón. Su nombre aparecía en paneles televisivos, en artículos de prensa, en podcasts que exploraban su pasado como si intentaran reconstruir su mente desde la tumba. Pero lo que más perturbaba era su normalidad. No era un monstruo visible, no tenía un historial evidente de crímenes atroces, no había señales que lo convirtieran en sospechoso antes de 2003. Y eso era lo más aterrador: cualquiera podía esconder un abismo detrás de una fachada común.
En los colegios los profesores usaban el caso como ejemplo. En charlas de prevención el peligro no siempre viene con rostro de extraño, decían, mostrando el rostro del asesino en diapositivas frente a adolescentes que lo miraban con asombro. El caso se transformó en pedagogía del miedo, en advertencia para una generación que había nacido después del crimen pero que crecía bajo su sombra. Mientras tanto, las teorías sobre cómplices no desaparecen. Los investigadores independientes insistían en que había piezas que no encajaban, las llamadas desde distintas cabinas, los movimientos demasiado calculados, la desaparición repentina del barrio. ¿Alguien lo ayudó? Hubo una red de silencio protegiéndolo, ninguna prueba lo confirmaba, pero la duda era más fuerte que cualquier certeza. Bogotá prefería creer en una conspiración antes que aceptar la idea de que un solo hombre pudo aterrorizar a toda una ciudad y escapar durante 20 años sin ser descubierto. Los murales con el rostro de Laura se multiplicaban en paredes y puentes. Algunos eran pintados por artistas anónimos, otros por colectivos feministas, otros por simples vecinos que no querían dejar que la memoria se apagara. En cada trazo había rabia, dolor y resistencia. Laura, inmortalizada en colores intensos, miraba con una fuerza que parecía atravesar el tiempo. Y debajo de su mirada siempre las mismas palabras: el no cala. La madre de Laura, ahora un símbolo nacional, seguía apareciendo en cada manifestación. Su cuerpo frágil contrastaba con la firmeza de su voz. El Estado puede crear un caso en el papel, pero no puede cerrarlo en la memoria de un pueblo, repetía. Cada frase suya se convertía en titular, cada gesto en un icono. Había quienes la llamaban la madre de la justicia porque su lucha había trascendido el dolor personal para convertirse en bandera de todas las víctimas olvidadas. La ciudad, sin embargo, no encontraba descanso. Porque aunque el nombre del asesino estaba escrito, las preguntas sin respuesta seguían alimentando la pesadilla. Porque la eligió, que lo motivó. Fue un impulso, una obsesión, una venganza, nadie lo sabía. Y esa ausencia de explicación hacía que el crimen se sintiera aún más monstruoso. Porque un crimen con motivo es atroz, pero un crimen sin motivo es un abismo. Los periodistas insistían en esa idea: el verdadero misterio no es quién sino por qué. Y cada intento de responder se topaba con un muro. El asesino se llevó su secreto a la tumba y con él la posibilidad de comprender. Bogotá aprendió entonces que hay verdades imposibles de alcanzar, que hay silencios que nunca se rompen. En 2023, al cumplirse 20 años del crimen, la vigilia alcanzó dimensiones históricas. Miles de personas se reunieron frente al edificio donde Laura vivió sus últimos días, sosteniendo velas que iluminaban la noche como un mar de fuego. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo de un nombre repetido en coro: Laura, Laura, Laura. La ciudad entera se convirtió en un altar, en una protesta silenciosa contra el olvido. Los drones de los noticieros capturaron imágenes impactantes. La multitud vista desde el aire parecía una mancha de luz en medio de la oscuridad, un corazón palpitante en memoria de una mujer cuya vida fue arrebatada demasiado pronto. Las imágenes recorrieron el mundo convertidas en símbolo de resistencia y dolor. Bogotá había transformado su duelo en un acto colectivo de memoria. Pero cuando las velas comenzaron a apagarse una a una, el silencio volvió a pesar. Porque al final de todo la verdad seguía incompleta. Y en ese vacío, en esa falta de respuestas, el misterio continuaba respirando. El asesino podía tener nombre, podía tener rostro, podía estar enterrado bajo tierra fría. Pero su sombra seguía viva, alimentada por las preguntas que nadie podía contestar. Casi 2 décadas después, el caso de Laura Cárdenas seguía siendo más que un expediente resuelto, era un recordatorio de que la justicia tardía es una forma de impunidad y de que algunos crímenes nunca terminan aunque las autoridades intenten cerrarlos. Bogotá, bajo la lluvia incesante, entendía una verdad aterradora: hay heridas que no cicatrizan, hay misterios que nunca mueren y hay fantasmas que caminan con nosotros para siempre. La ciudad ya no hablaba solo de Laura, hablaba de lo que ella representaba. El nombre de la joven se había convertido en un símbolo tan poderoso que trascendía el caso mismo. Era la voz de todas las víctimas silenciadas, la advertencia de todos los crímenes no resueltos, la prueba viva de que el tiempo no borra la injusticia. Bogotá, marcada por ese rostro en murales y pancartas, había transformado su dolor en un espejo donde todos podían ver sus propias cicatrices.
Los noticieros internacionales comenzaron a describir a la capital como una ciudad sitiada por un fantasma. El caso de Laura Cárdenas no terminó con la identificación del asesino, decían, comenzó un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad. Documentales extranjeros reconstruían su historia con luces rojas y narraciones sombrías, mientras entrevistas con vecinos revelaban lo que aún no se había dicho, que después del crimen durante años nadie se atrevía a caminar solo por esa calle, que las familias evitaban mencionar el nombre del asesino, que la sensación de ser observado se convirtió en parte del aire mismo. La genealogía genética convertida en heroína tecnológica también despertaba fantasmas. Abogados y defensores de derechos humanos debatían sobre sus límites, advirtiendo que si bien había revelado al asesino de Laura, también podía abrir la puerta a un futuro de vigilancia sin control. El caso, en lugar de crear un capítulo, abrió un debate nacional hasta donde estamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad. La madre de Laura, implacable en su dolor, rechazaba esos matices. A mí no me hablen de ética cuando mi hija fue enterrada hace 20 años. Si esa herramienta hubiera existido antes, hoy la estaría viva. Sus palabras desarmaban cualquier argumento, porque detrás de cada discusión técnica había una realidad incuestionable, una vida perdida, un crimen sin castigo. Los periodistas comenzaron a excavar en las vidas paralelas del asesino. Descubrieron vecinas que lo recordaban como un hombre silencioso que bajaba la cabeza al cruzarse, que nunca sonreía. Otros lo describían como un sujeto agresivo capaz de escalar por detalles mínimos. Los archivos revelaban un historial de mudanzas rápidas, empleos fugaces, relaciones rotas. Era un hombre sin raíces, sin vínculos estables, alguien que se desvanecía con facilidad. Y esa inestabilidad se convirtió en la clave para entender por qué pudo escapar durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que más perturbaba era la sensación de vacío en torno a su muerte. Murió en un hospital anónimo, enterrado sin ruido, exhumado después como si la tumba fuera solo una pausa. Nunca habló, nunca confesó, nunca explicó. Se elevó sus secretos bajo tierra y con él los dejó a una ciudad atrapada en la incertidumbre. Bogotá no solo conocía su nombre, conocía también la impotencia de un silencio eterno. Los activistas insistían en las inconsistencias, las llamadas desde cabinas públicas nunca atribuidas a él. Los rumores de un coche estacionado esa noche cerca del lugar del crimen. El hecho de que desapareciera tan rápido sin dejar rastro. Cada detalle alimentaba la idea de que no había actuado solo, que alguien más en las sombras todavía guardaba silencio. Y esa sospecha hacía que la ciudad mirara con desconfianza a todos, como si el verdadero cómplice pudiera estar caminando todavía entre la multitud. Las vigilias se multiplicaban. Cada 31 de marzo la multitud encendía miles de velas frente al lugar donde Laura cayó. Desde el aire la ciudad parecía un río de fuego, una procesión interminable que recordaba al mundo que la memoria no muere. En esas noches Bogotá se transformaba en altar, en protesta, en herida expuesta. El silencio de las autoridades contrastaba con los gritos de la multitud. No fue solo Laura, somos todas. El caso se convirtió en emblema de movimientos feministas en todo el país. Pancartas con su rostro aparecían en marcas contra la violencia de género, su nombre se repetía en cánticos de protesta, su historia se enseñaba en universidades como ejemplo de la urgencia de proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. Laura dejó de ser solo Laura, era un símbolo nacional, un recordatorio de que detrás de cada estadística hay un rostro, un cuerpo, una familia destrozada. Los periodistas internacionales la llamaron la mártir de Bogotá, pero en su ciudad el título sonaba extraño porque nadie quería verla como mártir, sino como lo que era, una joven que debía estar viva, que debía haber vuelto a casa aquella noche de 2003. Esa contradicción aumentaba la rabia, porque detrás de cada mural, de cada vigilia, de cada pancarta estaba la certeza insoportable de que todo pudo haberse evitado. La madre de Laura, con su voz cada vez más frágil, pronunció la frase que heló a todo un país: yo sé quién lo hizo, pero no sé por qué. Y ese vacío es peor que la muerte. Nadie pudo responder, porque el ADN reveló un nombre, pero jamás reveló un motivo. Y sin motivo la historia permanecía incompleta, abierta como una herida que no cierra. Bogotá vivía entonces atrapada en dos realidades: la oficial, que hablaba de un caso resuelto, y la emocional, que sabía que el crimen seguía vivo. Porque mientras no hubiera explicación, mientras no hubiera confesión,
Mientras el silencio siguiera gobernando, el fantasma de 2003 seguiría caminando entre sus calles. La lluvia caía una y otra vez sobre la esquina maldita, borrando huellas que ya no existían, pero reavivando una memoria que no moría. Y en cada gota la ciudad escuchaba el eco de aquella noche, el golpe seco, el grito ahogado, los pasos que se desvanecieron en la oscuridad. 2 décadas después, Bogotá aún caminaba bajo esa sombra. Y lo peor era la certeza de que nunca habría un final verdadero. 20 años después, Bogotá sigue siendo una ciudad que respira bajo la sombra de un crimen que nunca se apagó. El expediente de Laura Cárdenas está oficialmente cerrado, el nombre del asesino escrito en tinta negra, la coincidencia genética celada como prueba indiscutible. Y sin embargo la herida permanece abierta, sangrando en la memoria de todos los que repiten su nombre como un conjuro contra el olvido. El barrio donde todo ocurrió no ha olvidado. Las luces de los postes siguen proyectando sombras alargadas sobre el pavimento húmedo y cada grieta en las paredes parece guardar un secreto que nadie quiere escuchar. Los vecinos pasan rápido por la esquina maldita, bajan la voz al mencionar lo ocurrido como si aún temieran despertar al fantasma de 2003. El tiempo ha cambiado, los rostros ha traído nuevas familias, nuevas rutinas. Pero la sombra permanece silenciosa, intacta. Los periodistas, incapaces de soltar la historia, vuelven una y otra vez al mismo punto, las preguntas sin respuesta. ¿Por qué Laura? ¿Qué lo llevó a seguirla, a destruir su celular con furia, a dejar su cuerpo en esa calle estrecha? ¿Fue obsesión, un capricho de poder, un impulso incontrolable? El asesino murió sin hablar y con su silencio condenó a la ciudad a una duda eterna. Porque la verdad parcial no es verdad, es solo otra forma de misterio. La madre de Laura, agotada por años de lucha continua, apareciendo en cada vigilia sosteniendo la fotografía de su hija como si fuera un escudo contra el olvido. Su voz ya no tiembla, ahora es grave, contundente como el martillo de un juez que nunca legó. Nos dijeron quién fue, pero nunca nos dijeron por qué. Y mientras no haya por qué, el crimen sigue vivo. Esa frase repetida una y otra vez se convirtió en epitafio colectivo, en la conclusión amarga de una batalla interminable. Bogotá la escucha y en su silencio entiende que el caso nunca terminó, porque la justicia tardía es como una vela apagada, ilumina por un instante pero deja la oscuridad más densa que antes. El pueblo no puede escapar de la sensación de que algo sigue oculto, de que alguien más sabe la verdad y la guarda como un secreto sucio. Las llamadas anónimas desde cabinas públicas siguen siendo un agujero negro en la investigación, un eco que nadie pudo explicar. Cada cabina se convirtió en símbolo de lo desconocido, un recuerdo de que quizás nunca hubo un solo culpable. Los murales de Laura se multiplican como cicatrices en la piel de la ciudad. En ellos su rostro joven mira directo al espectador como si exigiera respuestas que nadie puede dar. Ella no cala, se lee debajo. Y en efecto no cala, su historia resuena en cada marcha, en cada protesta, en cada rincón donde se exige justicia para los olvidados. Su nombre es un grito que trasciende, un eco que no muere. En las noches de vigilia, cuando miles de velas iluminan la oscuridad, Bogotá parece transformarse en un altar de fuego. Desde el aire las luces dibujan un río ardiente que recorre la ciudad, un corazón palpitante en memoria de una joven que no regresó a casa. El silencio se vuelve absoluto y en ese silencio todos escuchan lo mismo: los pasos de Laura, su respiración entrecortada, el grito ahogado que nadie escuchó. La ciudad revive el crimen una y otra vez como una condena eterna. La justicia puede haber cerrado el caso en los papeles, pero la memoria colectiva lo mantiene abierto. Porque hay crímenes que no se resuelven con nombres ni con pruebas, sino con verdades completas. Y aquí la verdad sigue rota, incompleta, fragmentada en pedazos de silencio. Bogotá lo sabe y por eso no olvida. Cada año el eco regresa. Cada 31 de marzo el aire se llena de susurros de velas encendidas, de rostros que repiten su nombre como una plegaria. Laura, Laura, Laura. La ciudad entera se convierte en un coro fantasmagórico, como si invocara a la joven que nunca volvió. Y en ese coro, en ese murmullo colectivo, se esconde la certeza más perturbadora: el asesino podrá estar muerto, el expediente podrá estar cerrado, pero el crimen sigue vivo. Porque hay heridas que no cicatrizan. Porque hay preguntas que nunca se responden. Porque hay fantasmas que caminan con nosotros para siempre. Y Bogotá 2 décadas después sigue viviendo bajo la sombra de aquella noche en que una joven de 27 años salió de su oficina, tomó el mismo camino de siempre.
y nunca llegó a casa.